Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warframe Mobile. Como ustedes saben, Warframe salió oficialmente primero para iOS, pero ya oficialmente tendremos el lanzamiento en Android de este excelente juego. No sé si recuerdan cuando les traje las betas, cuando lo traje para que lo pudieran disfrutar, cuando, bueno, básicamente lo traje para que ustedes hicieran lo que quisieran actualmente con el juego, porque pues sí, para la gente de Apple, pues creo que lo ha estado disfrutando actualmente. Y pues se nota considerablemente todo el amor y cariño que le han tenido considerablemente a este juego 100%. En fin, ¿qué te puedo decir de Warframe? Es un juego que pues es un shooter en tercera persona, primera persona, con variantes, estilo pues Galaxia. Puedes jugar obviamente modo multijugador, puedes jugar modo operaciones o mejor dicho incursiones, como quieras decirlo, entre tres o más jugadores. También tienes un modo multijugador, tienes las habilidades y demás. Bueno, lo importante y lo más recomendado, el juego se va a lanzar ya oficialmente para Android. No hablé de esto porque era fake, para mí era fake, hasta no ver, no creer. Y se había comentado de que el juego se iba a lanzar exactamente a principios de enero, que íbamos a empezar en 2025 con un lanzamiento. Si vos revisas la Play Store, tenés ahí actualmente el registro, el registro previo de Warframe. No creo que pida muchos recursos, así que vamos a estipular unos requisitos mínimos y recomendados que se van a utilizar posiblemente para jugar completamente el Warframe en dispositivos Android. No ha habido beta para Android, o tal vez sí ha habido. Bueno, según tengo entendido en la web oficial, hace mucho tiempo yo les di un link en el cual algunas regiones estaban siendo consideradas para lo que es el testeo en Android, que como pasó en Apple, pues tenías el testeo, tenías lo que era el test flight en Apple y te dejaba jugar completamente el juego y te dejaba disfrutarlo hasta cierto punto, dependiendo de cómo lo veas. Que está bien, no está mal. En Android de momento pues no hemos tenido ese tipo de testeo, pero bueno, los requisitos mínimos recomendados, por así decirlo, bueno, mínimos, no, los recomendados es básicamente para poderle sacar el juego al juego, pero los mínimos en teoría deberían de ser Snapdragon Series 700 en adelante. Android tiene que ser, si no estoy mal, 10 en adelante. No creo que pida un Android 13 o un Android 12. Posiblemente entre Android 10 en adelante. 4 GB de RAM como mínimo. Y pues como mínimo de espacio unas 15 a 10 gigabytes. Entonces ya para que se den la idea de cómo va a estar la cosa en Android. Porque sí, el juego es jugable completamente en Apple, es donde se puede disfrutar el Warframe. Es un muy buen juego, no lo catalogo mal. Es un juego completamente gratuito desde hace mucho tiempo. Si no estoy mal, la primera vez que lo jugué fue en la Switch en 2018, creo que tiene incluso más años el Warframe. Al día de hoy sigue actualizándose, sigue teniendo una muy bonita comunidad y honestamente pienso que para dispositivos móviles está bien, es un juego completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Un shooter estilo apocalíptico, estilo Destiny. Ya, o sea, por ahí va la cosa, estilo Destiny, de grindeo, de estar looteando, también vas a tener algunas que otras cosas pues visuales. Aquí pues no es como que para conseguirlo mejor tenés que pagar, no, aquí es básicamente grindear, jugar las misiones, hacer las misiones, jugar campaña, jugar extracciones y demás, jugar con tus amigos, jugar en un multijugador si quieres, utilizar francotirador, utilizar todas las habilidades que se te apetezca a tu modo. Está muy bien. Hay varios modos de juego, hay varios estilos también de juego, así que pues creo que eso lo veo muy bien. Ahora, se estipula que el lanzamiento completamente de este juego sea actualmente para este primer cuatrimestre de 2025. Cuatrimestre, 4 meses, ya pasamos por enero, estamos empezando febrero, faltaría ver marzo y abril. A más tardar, a ver, vamos a sacar lógica de esto rápidamente y es que como ustedes saben, lanzamientos importantes para principios de año tenemos actualmente Delta Force Mobile y tendríamos Warframe como lanzamiento importante. Y es un juego muy bueno que viene completamente porteado desde consola, PC hasta dispositivos móviles. Si la Switch lo corre, no creo que un dispositivo móvil no lo pueda correr sin problema alguno. Y lo digo porque ya hay muchos dispositivos móviles que son muy fuertes en muchos aspectos antes que la propia Switch. Entonces ya te digo yo de que sí, el juego va a estar muy bien logrado completamente en todos los aspectos. Cosas o más detalles que quieran saber actualmente del juego, pues estaremos completamente informando. No se preocupen, si sale una beta antes, porque normalmente siempre sacan una beta antes, así pasó con el Warframe en iOS. En Apple sacaron 2, 3 betas antes de lanzarse oficialmente y un mes antes dijeron, ok, lo vamos a lanzar para Apple. Entonces, este juego estaría llegando completamente para Android. De momento, los desarrolladores siguen en pie. Y pues ya veremos completamente dentro de poco gameplay, que básicamente va a ser lo mismo como tenemos en iOS, solo que obviamente con pantallas más pequeñas, porque yo lo estaba jugando en mi iPad cuando pude ser aceptado completamente para las fases de pruebas. Y ya después el juego se lanzó. Este juego, si bien podríamos decir de que se ha tardado más, pero ha de ser de la parte de los desarrolladores, porque normalmente al día de hoy los juegos primero salen en Android o se prueban primero en Android antes que en Apple. Al día de hoy, no es como en la época de 2015, 2016, que normalmente los juegos móviles se prueban primero en Apple y luego los lanzaban completamente en Android.
Por ejemplo, te doy una explicación muy sencilla. No sé si recuerdan, pero Supercell hacía todos sus tests primero en Apple y luego era en Android. Al día de hoy los tests los hacen principalmente 100% en lo que es actualmente pues Android, y después hacen todas las pruebas definitivas en Apple. Porque al día de hoy en Apple es más sencillo desarrollar porque pues un motor gráfico y un sistema operativo un poco más fácil, porque no son muchos sistemas operativos los que tenés que optimizar. En cambio en Android hay infinidad de motores gráficos para cada dispositivo móvil y el hardware es completamente diferente. No es el mismo hardware el de un Samsung que el de un ROG Phone, que el de un Red Magic, que el de un Blackshark o que un Realme un poco. Son completamente diferentes o proporcional. Normalmente los que tienen casi un hardware similar son los dispositivos de Xiaomi. Ahora, entonces, se prevé de que tengamos este lanzamiento en este primer cuatrimestre de 2025, a más tardar en abril, a más reciente en marzo, posiblemente betas antes de que se lance oficialmente el juego. Y pues sé que mucha gente lo espera con ansias porque pues sí, son juegos nuevos, son juegos completamente gratuitos que definen y dicen mucho de lo que han estado haciendo actualmente con los juegos de dispositivos móviles. Un juego pues básicamente que ha sido muy bien recibido en lo que es PC y consolas, y pues móviles seguramente sea muy bien recibido, y pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Dependerá de cómo lo vea la comunidad. Como lo he comentado, esto es relativo hasta cierto punto, y pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Cualquier duda que tengan o me la hacen saber completamente, la hora en los comentarios, pero este juego estaría lanzándose oficialmente antes de que finalice abril, a más tardar, según lo entendido y las noticias e informaciones detalladas del Warframe y la web oficial que han estado trabajando completamente sobre el juego. Estaba pensado para lanzarse en 2024 a finales, estaba pensado lanzarse a principios de enero de 2025, pero lamentablemente no ha pasado. En fin, es un muy buen juego, lo recomiendo. Si no lo conoces, pues bienvenido, porque pues vas a conocer un excelente juego y pues a disfrutar, ya te digo yo. Como lo he mencionado muchas veces, hay que disfrutar, hay que apoyar este estilo de juegos que nosotros últimamente tenemos, y pues a ver qué pasa. A ver qué pasa. El movimiento de este juego es muy frenético, así que estén al pendiente de toda la información y todo lo bueno que pueda salir completamente con Warframe Mobile. Lo bueno, ya está en español, así que no se preocupen. Bueno, traducido, porque las cosas son en inglés, lo último que pude probar, así que ya es cosa de cada quien. Pues recapitulamos rápido, pues requisitos que no son tan exagerados, optimización posiblemente pueda que sí lo tenga. Los desarrolladores han sido muy claros con la optimización y el rendimiento del juego, así que lo que quieren es traer y llevar completamente lo mejor de lo mejor para lo que es dispositivos móviles Android. Así que sí, el lanzamiento de Warframe Mobile es una realidad, así que estén al pendiente de toda la información detallada, que es lo más importante. Cualquier otra cosa o pues detalle que quieran saber o prueba, pues ya saben, estaremos informando acerca de este juego que estaría lanzándose oficialmente para ese primer cuatrimestre de 2025. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. Adiós.